4. Los postreros días. Según comenzamos a ver en el capítulo anterior, el período mencionado en la Biblia como los postreros días, o los últimos tiempos o última hora, es el período entre el nacimiento de Cristo y la destrucción de Jerusalén. La iglesia primitiva estaba viviendo durante este tiempo, el final de la época vieja y el principio de la nueva. Se debe considerar todo este período como el tiempo del primer advenimiento de Cristo, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Negación 2. La destrucción profetizada de Jerusalén con negación consideraba un aspecto de la obra de Cristo, íntima negaciónmente asociada con su obra de redención, su vida, muerte, resurrección, ascensión, derramamiento del Espíritu, y el juicio sobre Jerusalén son en su total y negación parte de una sola obra que implicaba la iniciación de su reino y la creación de su nuevo templo. Véase, por ejemplo, como Daniel 9:2.24-27 relaciona la obra de expiación con la destrucción del templo. Vamos a considerar cómo la Biblia misma utiliza estas expresiones acerca del fin de la época. En 1 Timoteo 4:2.1-3, San Pablo advirtió: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estaba Pablo hablando de los postreros tiempos que vendrían miles de años más tarde, ¿Por qué querría advertir a Timoteo de eventos que ni él, ni sus nietos, bisnietos, ni sus descendientes de 50 generaciones más adelante vivirían? En realidad, San Pablo dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. 1 Negación Mateo 4:2.6. Los miembros de la congregación de Timoteo necesitaban saber respecto a lo que negación sería en los postreros tiempos, debido a que ellos serían afectados personalmente por esos eventos. En particular, necesitaban la seguridad que la apostasía que venía era parte de la secuencia general de eventos que conducían al fin del viejo orden y al total establecimiento del reino de Cristo. Según podemos ver en pasajes como Colosenses 2:2.18-23, las doctrinas de demonios de las que San Pablo había advertido estaban en boga durante el primer siglo. Los postreros tiempos ya estaban sucediendo. Esto es bien claro en el mensaje que más tarde San Pablo dio a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3:2.18. Las mismas cosas que San Pablo decía que acontecerían en los postreros tiempos acontecían mientras escribía, y solo le estaba advirtiendo a Timoteo acerca de lo que había de esperar a medida que la época llegaban a su apogeo. El anticristo estaba comenzando a hacer de las suyas. Otros escritores del Nuevo Testamento compartían esta perspectiva de San Pablo. La carta a los Hebreos comienza diciendo que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:2.2, el escritor luego procede a mostrar: pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26. San Pedro escribía que Cristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. 1 Pedro 1:2.20-21. El testimonio apostólico es inconfundible negaciónmente claro. Cuando Cristo vino, los postreros negación llegaron. Él vino para iniciar la nueva era del reino de Dios. La vieja era estaba menguando, y sería totalmente abolida cuando Dios destruyera el templo. Desde Pentecostés hasta el Holocausto. En el día de Pentecostés, cuando se había derramado el Espíritu y la congregación cristiana hablaba otras lenguas, San Pedro declaraba la interprenegación bíblica del evento. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días,
Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:16-21. Ya hemos visto cómo la sangre y fuego y vapor de humo y las señales en el sol y la luna fueron cumplidas con la destrucción de Jerusalén. Es crunegacional tener en cuenta en este momento la declaración exacta de San Pedro, que los postreros días habían llegado. Contrario a algunas exposiciones modernas de este texto, San Pedro no decía que los milagros de Pentecostés eran semejantes a lo que Joel profetizaba, o que eran un tipo de cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Dijo que esto era el cumplimiento, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Los postreros días estaban presentes, el Espíritu había sido derramado, el pueblo de Dios estaba profetizando y hablando en lenguas, y Jerusalén sería destruido con fuego. Las profecías antiguas estaban manifestándose, y esta generación no pasaría hasta que todo esto se cumpliera. Por lo tanto, San Pedro instaba a sus oyentes: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. En este sentido debemos ver el significado escatológico del don de lenguas. San Pablo mostraba, en 1 Corintios 14 2:21-22, que el don de lenguas era el cum cumplimiento de la profecía de Isaías contra el rebelde Israel, a causa de que el pueblo del pacto estaba rechazando su revelación clara. Dios advertía que sus profetas hablarían a ellos en lenguas extrañas, con el propósito explícito de dar una última señal al Israel incrédulo durante los postreros días antes del juicio. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. Isaías 28 2:11-19. El milagro de Pentecostés era un mensaje espanegacioso para Israel. Ellos sabían lo que esto significaba. Era la señal de Dios de que la principal piedra angular había llegado, y que Israel le había rechazado para su propia perdición. Era la señal del juicio y condenación, la señal de que los apóstatas de Jerusalén estaban por caer de espaldas, para ser quebrantados, enlazados y presos. Los postreros tiempos de Israel habían llegado. La vieja era estaba por acabar, y Jerusalén sería arrollada por las aguas de una nueva inundación, para preparar la nueva creación de Dios. Según dijo San Pablo, el don de lenguas era por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. 1 Corintios 14:22, una señal a los judíos incrédulos de su próxima destrucción. La iglesia primitiva anhelaba la venida de la nueva era. Sabía que, con el fin visible del sistema del viejo pacto, la iglesia se manifestaría como el nuevo templo, verdadero, y la obra que Cristo vino a efectuar se cumpliría. Esto era un aspecto importante de la redención, y los cristianos de la primera generación anhelaban ver este evento en sus propias vidas. Durante este período de esperanza y severas pruebas, el apóstol Pedro les aseguraba que eran guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
1 Pedro 1:2.5, estaban en el umbral mismo de un nuevo mundo, aguardando el fin. Los apóstoles y cristianos de la primera generación sabían que estaban viviendo en los postreros tiempos de la época del viejo pacto. Anhelaban ver su consumación y la plena iniciación de la nueva era. A medida que la era progresaba y las señales del fin aumentaban y se intensificaban, la Iglesia podía ver que el día del juicio se aproximaba rápidamente. Una crisis amenazaba el futuro cercano, pero Cristo les libraría del presente siglo malo. Gálatas 1:2.4. Las declaraciones de los apóstoles están repletas de esta actitud expectante, el conocimiento cierto que este evento trascendental les apremiaba. La espada de la ira de Dios estaba suspendida sobre Jerusalén, lista a descender en cualquier momento. Pero los cristianos no necesitaban asustarse, porque la ira venidera no se dirigía a ellos, sino a los enemigos del Evangelio. San Pablo animaba a los tesalonicenses a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10, repitiendo las palabras de Jesús en Mateo 23:24, San Pablo destaca que el juicio inminente recaería sobre los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 1 Tesalonicenses 2:14-16. Los cristianos estaban advertidos y por lo tanto, preparados, pero el Israel incrédulo fue desprevenido. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:2.15, 9. San Pablo se explayaba sobre esto en su segunda carta a la misma iglesia, porque es justo delante de Dios pagar con tribunegación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. 2 Tesalonicenses 1:2.6-10. Es evidente que San Pablo no está hablando de la última venida de Cristo en el fin del mundo, porque la tribulación y la venganza que venían estaban dirigidos específicamente a los perseguidores de los cristianos tesalonicenses de la primera generación. El día del juicio no estaba a miles de años por delante, sino muy cerca, tan cerca que podían verlo llegar. La mayor parte de las señales del fin ya estaban presentes, y los apóstoles inspirados animaban a la Iglesia a esperar el fin en cualquier momento. San Pablo insta a los cristianos de Roma a perseverar en un estilo de vida que honra a Dios, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:2.11-12. Puesto que la vieja era se había caracterizado por el pecado, la desesperación, y la esclavitud a Satanás, la nueva era se caracterizaría cada vez más por la justicia y el gobierno universal del reino, porque el período de los postreros tiempos también era del tiempo cuando el reino del cielo fue inaugurado en la tierra, cuando el Monte Santo comenzó su crecimiento dinámico y todas las naciones comenzaron a profesar la fe cristiana, como los profetas habían dicho. Véase Isaías 2:2.24, Miqueas 4:2.14. Obviamente, todavía hay bastante impiedad en el mundo en la actualidad, pero el cristianismo ha ido ganando las batallas paulatina y constantemente desde los días de la Iglesia primitiva, y en la medida en que los cristianos continúan haciendo la guerra al enemigo, llegará el tiempo cuando los santos se apoderarán del reino. Daniel 7:22-27. Por eso, San Pablo podía consolar los creyentes asegurándolos que el Señor está cerca. Filipenses 4:2.5. En verdad, el lema de la Iglesia primitiva,
1 Corintios 16:22. Era Maranata, el Señor viene. Espenegación rando con ansia la destrucción venidera de Jerusalén. El escritor a los hebreos advertía a los tentados a regresar al judaísmo que la apostasía solo produciría una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:2.30-31, 36-39. Los demás autores neotestamentarios escribían en términos parecidos. Después que Santiago hubo advertido a los incrédulos ricos que oprimían a los cristianos de las pruebas que estaban por venir sobre ellos, acusándolos que habían acumulado tesoros para los días postreros fraudulentamente, Santiago 5:2.16, animaba a los cristianos sufrientes. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago 5:2.79. El apóstol Pedro, también, advertía a la iglesia que el fin de todas las cosas se acerca, 1 Pedro 4:2.7, y les animaba a vivir en la expectación diaria del juicio que vendría en su generación. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:2.12-13, 17. Los cristianos primitivos tenían que soportar la severa persecución a manos del Israel apóstata, así como la traición de los anticristos, quienes estaban en medio de ellos y buscaban llevar a la iglesia a la adoración judaica. Pero, este período de tribulación y sufrimiento ardiente estaba produciendo en los cristianos su propia bendición y santificación, Romanos 8:2.28-39, mientras que la ira de Dios contra los perseguidores estaba creciendo. Finalmente, llegó el fin, y la ira de Dios se desató. Los que habían atribulado la iglesia fueron arrojados en la tribulación más grande de todos los tiempos. El mayor enemigo de la iglesia fue destruido, y nunca más amenazaría su inevitable victoria.